Para que abramos nuestras Biblias en el primer libro del Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 27 hasta el versículo 30. Mateo capítulo 5, verso 27 al verso 30. Y acompáñenos para leerlo juntos, por favor, en esta mañana. Mateo capítulo 5, verso 27 al 30 nos dice así: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oremos un momento al Señor para pedirle que nos ayude a entender correctamente lo que Él quiso decir en estos versículos. Señor, te damos gracias una vez más porque estamos aquí en esta mañana para aprender, Señor. Aprender porque no lo sabemos todo, Señor, y no siempre tenemos la razón, Padre. Lo reconocemos y venimos con una actitud enseñable delante de ti, Señor. Te rogamos, Padre, que por favor a través de esta palabra nos permitas ver áreas de nuestra vida en las cuales necesitamos, Señor, quizás mejorar, trabajar, Padre, y también nos des la fortaleza y la ayuda y la sabiduría para que lo podamos hacer. En Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. A las personas judías en ese entonces, hasta ese momento les habían enseñado algo acerca de la ley de Dios, pero no de una manera correcta o de una manera completa. Y una de las cosas que nuestro Señor Jesús tuvo que hacer al venir acá a la tierra, además de vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros hemos podido ni podremos llegar a vivir, fue explicar correctamente la palabra y la ley que muchos años atrás había dejado para el pueblo de Israel y para los seres humanos. Es un acto realmente hermoso y extraordinario del Señor venir a explicarnos la palabra, no porque la palabra sea difícil de entender, sino que a causa de nuestra pecaminosidad no la podemos entender con facilidad, ¿ya? Porque a veces nosotros de pronto tenemos esa percepción y pensamos que el problema está en la Biblia, ¿cierto? Pensamos que la Biblia es difícil de entender. Pensamos que la Biblia no se puede entender y por eso uno casi no la lee. ¿Sí les ha llegado a pasar de pronto eso? Que a la hora de acercarse a la Biblia usted dice no entiendo, y usted dice esto es como difícil y entonces como que le da a uno pereza leerla. Y uno pensaría que el problema está en la Biblia, pero el problema no está en la Biblia. El problema está en nuestro corazón, que a causa del pecado nos enceguece y no nos permite ver ni entender las verdades que el Señor ha dejado en su palabra para nosotros.
Es como si uno le hablara a un ciego y le dijera: mira, puedes percibir las hermosas montañas, el hermoso paisaje y el hermoso sol de esta mañana. ¿Qué podría decir ese ciego? No puedo ver nada, no puedo percibir nada. Y no es porque no haya un hermoso cielo, porque no haya un hermoso sol o porque no haya una hermosa naturaleza. Es porque está ciego y no puede ver. Por eso, a la hora de ir a la Biblia, necesitamos pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para que la podamos entender y para que podamos ver lo que Él dejó allí para nosotros. Y entonces nuestro Señor, teniendo paciencia con nosotros y viendo nuestra incapacidad para poder entender su palabra, decidió venir y explicárnosla de una manera más clara, de una manera más completa. Por eso en el versículo 27 leemos que Él dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Él está usando ahí dos frases muy importantes de entender. La primera: oísteis que fue dicho. Él no dijo leísteis, sino oísteis que fue dicho. El Señor habló acerca de eso, no de lo que las personas habían leído, no de lo que a las personas les habían leído, sino aquello que a las personas les habían dicho. Y yo creo que a nosotros nos pasa exactamente igual en este tiempo, ¿cierto? Escuchamos muchas cosas acerca de Dios y acerca de la palabra de Dios. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y muchas veces hay confusión en nuestras mentes porque escuchamos una cosa por aquí, escuchamos otra cosa por allí. Y estamos igual hoy que lo que estaban ellos en ese momento. Por eso el Señor les dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, ahora el Señor con esa expresión, pero yo os digo, estaba queriendo decir: les voy a explicar correctamente lo que significa el séptimo mandamiento. Porque era el séptimo mandamiento de la ley: no cometerás adulterio. ¿Cuántos no sabemos los 10 mandamientos? Bueno, yo sé que una gran mayoría no lo sabe, porque nuestro conocimiento de Dios es escaso y es pobre. Y por eso necesitamos cada día más de Dios. Y la ley de Dios no ha pasado de moda. La ley de Dios sigue y seguirá y permanecerá. Por eso es tan importante conocerla y por eso es tan importante aprenderla. Y resulta que el Señor en los versículos anteriores del 21 al 26 había explicado lo que significaba el sexto mandamiento, que era: no matarás, en el cual Él puso en igualdad la ira con el homicidio y explicó en profundidad qué significaba no matar, que no era solo literalmente quitarle la vida a alguien, sino que cuando yo permanezco enojado, airado contra alguien y no resuelvo eso ni saco eso de mi corazón, estoy cometiendo también homicidio en mi corazón. Y ahora el Señor viene a explicar el séptimo mandamiento, que era: no cometerás adulterio. Y entonces el Señor lo empieza a explicar y dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Al igual que el anterior mandamiento que él había explicado acerca de no matar, el mandamiento de no adulterar
No era algo que se realizaba o no era algo que se cometía, este pecado de adulterio no era algo que se cometía solo por ir a la cama y tener un acto sexual con alguien que no fuera la pareja, sino que el Señor lo llevó a la raíz y al fondo del problema, y es que ese pecado nacía y comenzaba en el corazón y se cometía primero en el corazón. Eso fue lo que el Señor quiso enseñar. El adulterio, por eso dice el verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer. Ahora, pero luego el Señor explica, ¿para qué? Para codiciarla. El Señor no está señalando aquí que mirar sea pecado a una mujer, pero que cuando se mira para desearla o para codiciarla, ahí sí ya hay pecado. Y el Señor quiso mostrar en esto que las personas pensaban, y yo creo que nosotros pensamos igual. Yo creo que nosotros no somos nada diferentes a ellos. Pensamos muy igual. Y decimos quizás, si alguien es infiel, porque lo vemos de pronto con otra persona que no es su pareja, ¿cierto? Eso pensamos nosotros. Alguien está siendo infiel porque está saliendo con otra persona que no es su pareja, o porque se vio en cosas que no debía estar con otra persona que no es su pareja. Nosotros como seres humanos siempre nos fijamos en lo externo, pero Dios se fija más allá de lo externo, y Dios se fija en el corazón. Y lo que el Señor Jesús quiso decir aquí es que no es adúltero solo aquella persona que se acuesta con otra persona que no es su pareja, sino que es adúltero aquella persona casada o no casada que está codiciando y deseando a otra persona en su corazón. Y la persona comete adulterio no porque hizo algo físicamente, sino porque ya había hecho algo en su mente y en su corazón con esa persona. ¿Sí lo entendemos? Eso es tan importante porque el Señor quiso enseñar algo que no se veía de la ley. Y las personas pensaban que cumplir la ley era comportarse bien, ¿cierto? Y por eso todos, aún externamente, a veces tratamos de comportarnos bien, porque algo en nuestro interior nos dice que debemos comportarnos bien. Sin embargo, ellos se habían limitado solo al comportamiento, y el propósito de la palabra de Dios no era solo enseñarnos a comportarnos bien, sino enseñarnos a pensar y a desear bien. Amén. Una cosa es comportarme bien, pero otra cosa muy distinta es desear y pensar bien. Yo externamente y afuera ante los demás me puedo comportar bien, pero usted y yo sabemos que muchas veces otras pueden ser los pensamientos y los deseos que hay en mi corazón. ¿Sí les ha pasado eso? Tranquilos que eso nos pasa a todos. Eso nos sucede a todos. Que a veces uno externamente está aparentando algo, pero en su corazón y en su mente uno está deseando y está pensando otra cosa muy diferente a lo que está proyectando ante los demás. Y esa es una complejidad que hay en nosotros los seres humanos, que la necesitamos conocer y que la necesitamos entender. Así que entendemos que el adulterio no es solo un acto físico, sino que el adulterio también es el deseo del corazón y la imaginación en la mente.
de algo impuro y de algo pecaminoso. La intención va antes de la acción y la otra persona no es la responsable de mi pecado, como a veces de pronto nosotros solemos decir, ¿no? Es que me provocó, es que me persiguió, ¿cierto? Es que me sedujo y yo, pues, ¿cierto? A veces solemos decir eso, ¿no? Para ponerlo que no se vea tan mal, ¿cierto? Sino que se vea, que uno sea como la víctima, más bien, ¿no? Que uno quede como la víctima para que no vaya a salir uno perjudicado. Sin embargo, la persona no es culpable ni es responsable de mi pecado. La persona únicamente lo que hizo fue sacar lo que ya había en donde, en mi corazón. La persona lo único que hizo fue que revelar, exponer aquello que había ya en mi corazón, que había ya en mi mente. Y de acuerdo con esto, el problema no está afuera, sino que el problema está en el corazón. Y el corazón usa el cuerpo y usa los miembros del cuerpo para realizar y ejecutar el deseo que hay dentro de él. ¿Sí lo entendemos? El corazón lo que hace es usar nuestro cuerpo, nuestros miembros, para llevar a cabo aquello que él ya decidió hacer, aquello que ya planeó hacer en su interior. Como en este sentido, cuando Dios prohíbe el adulterio, el propósito de Dios no es solamente una prohibición. El propósito de Dios también es proteger algo. Y en este caso lo que Dios quiere proteger principalmente es el diseño del matrimonio, el diseño de la familia, el diseño de la familia. Porque un adulterio, una infidelidad daña un hogar, destruye un hogar, destruye una familia, destruye hijos, destruye la sociedad. Y creo que si hoy en día nuestra sociedad está como está, es porque simplemente refleja el estado de la familia, la condición de la familia. Y una de las cosas que más daña y que más destruye las familias hoy en día, y que quizás de pronto no se habla tanto de eso, o no se señala tanto ese problema, es el adulterio o la inmoralidad sexual. Eso es una de las cosas que más está dañando y destruyendo las familias y las vidas de las personas en este tiempo. La sexualidad ha sido terriblemente dañada y terriblemente distorsionada en los tiempos que estamos. Y muchos de nosotros necesitamos cada día, con la ayuda de Dios, trabajar para renovar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver la sexualidad. Así que el Señor dice acá: pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que el Señor aquí estaba diciendo que para cometer el pecado de adulterio no se necesitaba ir a la cama, no se necesitaba un acto físico, solo cuando en el corazón se codiciaba y se deseaba, ya se había cometido el adulterio. Y yo creo que muchas veces nosotros podemos pensar, ¿cierto? Como ellos pensaban: no, yo no estoy con nadie más aparte de mi pareja. Pero no nos fijamos en qué miramos, ¿cierto? No nos fijamos qué estamos mirando, qué conversaciones estamos teniendo. Pensamos que eso no. Desde que no haya nada en la cama, pues
yo no he sido infiel. Pero no se necesita ir a la cama para ser infiel. Cuando ya hay un deseo, un interés por la otra persona, ya el pecado en el corazón ha sido cometido. Ahí ya comenzó el pecado. Y ahí debemos nosotros entenderlo y poderlo identificar correctamente, para no caer esclavos de eso en el tiempo que estamos. Una definición práctica de pecado es el consentimiento que nuestra voluntad le hace a los deseos y pensamientos pecaminosos que se levantan en el corazón. Pecado es el consentimiento, o sea, cómo nuestra voluntad consiente, comparte y permite y alimenta pensamientos y deseos pecaminosos de nuestro corazón. Y aquí hay que aclarar dos cosas importantes. Cuando a nosotros viene un pensamiento pecaminoso, hasta ahí no es pecado, porque pensamientos vienen, pensamientos llegan, y hasta ahí no es pecado, porque si no, imaginemos, andaríamos nosotros todos los días pecando terriblemente, porque dígame si no somos bombardeados con tantos malos pensamientos diariamente. ¿Sí les pasa eso? Somos bombardeados con malos pensamientos. Pero que a mi mente venga un mal pensamiento, hasta ahí no es pecado. Hasta ahí es tentación. ¿Sí? Una cosa es pecado y otra cosa es la tentación. Todos somos tentados. Y cuando vienen los malos pensamientos, hasta ahí, eso es una tentación. O sea, todavía no es pecado. Pero si yo empiezo a seguirle la corriente a ese pensamiento malo que me vino, si yo lo empiezo a acomodar, a anidar, a trabajarlo, a seguirle la idea, a alimentarlo, a imaginarme cosas, ahí pasó de ser una tentación y yo pasé a pecar en mi mente y en mi corazón. Porque no podemos evitar que nos vengan malos pensamientos. Eso es inevitable. Pero lo que sí podemos evitar es seguirles la corriente y seguirles la idea a esos pensamientos. Eso sí lo podemos evitar. Y entonces, cuando llega el pensamiento malo, hasta ahí es tentación. Y yo debo de no consentirlo, ni alimentarlo, ni dejarlo albergar, ni anidar en mi mente. En segundo lugar, creer que no hemos pecado porque no hemos llevado a cabo el pecado es algo incorrecto. Cierto que ese era el pensamiento de los judíos, que si alguien no estaba en la cama con otra persona, pues no había adulterado. Y eso es equivocado, porque si en mi mente y en mi corazón yo ya he tenido fantasías, pensamientos, imaginaciones y me he ido tras de eso, ya he pecado en mi corazón. Ahora, cuando nosotros somos tentados, no somos tentados con algo que no nos guste, somos tentados con algo porque nos gusta. Amén. Somos tentados con algo, ¿por qué? Porque nos gusta. Santiago capítulo 1 versículo 13 es lo que el Señor dice acá en Santiago capítulo 1 versículo 13. Y yo creo que hay muchos también mitos y errores de pensamiento en cuanto a la tentación. Por ejemplo, uno muy usado y uno muy común entre nosotros los cristianos es:
el diablo. Es que ese diablo vino y me tentó, ese diablo tramposo, mentiroso, vino y me hizo caer. Y uno le echa la culpa al diablo, ¿cierto? Y uno dice, el diablo vino y me hizo caer. Pero miremos lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y mire lo que dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo es atraído y ¿qué? Y seducido. Aquí se nos está mostrando, mire lo que dice el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y nos muestra claramente que cuando yo soy tentado por algo, el problema no está en lo que para mí es la tentación. El problema está en ¿dónde? En mi corazón, que le agrada y le gusta eso. Por eso me siento tentado con eso o en esa área. Así que el problema no está, ¿cierto?, solo en que afuera haya mujeres, en el caso de nosotros los hombres, que se visten con poca ropa, ¿no? Y uno dijera, bueno, quizás la solución sería que se vistieran y se taparan de la cabeza hasta los pies. Pero realmente esa no es la solución, ni tampoco es el problema, sino que el problema está en nuestro corazón, como hombres. Pero también hay una responsabilidad, ¿no?, en la mujer que se viste para provocar, ¿cierto? Hay una responsabilidad también en cada uno. Pero el problema está principalmente en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, este mandamiento no es solo para los hombres, porque de pronto podemos pensar, no, es que el Señor dijo que el que mire una mujer, entonces la mujer no tiene problema. El séptimo mandamiento, como todos los demás mandamientos, es para hombre y para mujer, solo que el Señor aquí tomó al hombre como ejemplo para explicarlo. Pero esto aplica para hombre y esto aplica también para mujer. Es decir, que podríamos decir, cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón, para poderlo entender de una forma más completa. Y volviendo a Mateo, capítulo 5 y el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Como cristianos, hemos sido librados por el Señor del dominio del pecado, pero no de la presencia del pecado. Por eso, un cristiano experimenta malos deseos, experimenta malos pensamientos, porque en el cristiano aún sigue habiendo una presencia residual de pecado, que solamente se irá el día de nuestra muerte y que este cuerpo vuelva al polvo. Solo en ese momento seremos librados totalmente y para siempre de la presencia del pecado. Pero antes, el Señor sí lo que hace es librarnos del dominio del pecado. Es decir, que yo ya no soy esclavo ni debo vivir esclavo del pecado, porque ahora por medio de Cristo tengo el poder y la gracia y los recursos para poder derrotar y para poder vencer el pecado. Sin embargo, hay presencia del pecado que va a estar tratando continuamente de hacerme caer y de volver
a tomar el dominio y el control de mi vida como lo tenía un día. Por eso no nos debemos descuidar ni un solo momento. Y por eso hay una oración que el Señor enseñó que debíamos hacer. Y fue esta oración: Señor, líbranos del mal. ¿Recuerdan que nuestro Señor Jesús habló sobre esto? Y en el Padre Nuestro al final dijo: guárdanos y líbranos del mal. Y uno a veces piensa que ese mal solo se refiere al diablo, pero no, ese mal se refiere principalmente al mal que habita en nuestro corazón, al pecado que está siempre las 24 horas en nuestras vidas, tratándonos de hacernos tropezar y de hacernos caer. Miremos lo que dice el verso 29, por favor. Verso 29. Aquí el Señor está explicando mejor qué es el adulterio, pero Él no se queda solo en explicar qué es el adulterio, sino que Él también explica cuál es la manera para evitar caer en ese pecado, o si se ha caído, cuál es la manera para salir de ese pecado. Es maravilloso, porque el Señor, siempre que señala un pecado, también juntamente muestra cuál es la salida y cuál es el proceso para manejar esa situación en nuestra vida. Y por eso desde el versículo 29, Él se concentra en enseñarnos qué hacer para no caer en el adulterio, o qué hacer para salir de él si hemos caído. Y dice el verso 29: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando yo leí esto la primera vez, me asusté. Y no sé si de pronto a ustedes les pasa lo mismo. Cuando leemos esto y uno dice: ¿cómo así? Sacarme un ojo, quitarme una mano. Señor, eso parece algo extremo. Pero aquí lo importante de entender la palabra de Dios. Cuando el Señor habla esto, no lo habla como algo que se debía hacer literalmente. Cuando el Señor habla de esto, lo usa como una ilustración para darnos a entender que debemos estar dispuestos a pagar un alto precio y a sacrificar y a cortar cosas de nuestras vidas que pueden llegar a ser muy importantes para nosotros, pero que si son una ocasión de pecado y de caer, debemos estar dispuestos a cortarlas y a quitarlas de nuestra vida. Así que no es algo literal. ¿Por qué? Supongamos que nos sacan los ojos y que nos quitan las manos. La mente sigue ahí trabajando, ¿no? La mente seguiría maquinando y fabricando el pecado. No sería una solución, ¿cierto? Porque mortificar el cuerpo no produce santidad. Muchos antiguos pensaban eso y por eso las personas se latigaban, por eso las personas hacían muchas penitencias y muchas cosas pensando que lastimar el cuerpo iba a producir santidad, porque entendían e interpretaban la Biblia de una manera literal. Pero eso no produce santidad. Lo único que produce santidad verdadera en nuestras vidas es la obra de Cristo y su palabra
en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso sí produce santidad verdadera en nosotros. Así que vamos a mirar en primer lugar que esto no significa, ¿cierto? Azotar o torturar el cuerpo no produce santidad. Pero, ¿qué sí significa estos versículos que acabamos de leer? Primero, significa que no importa el costo que se tenga que pagar para derrotar el pecado, hay que hacerlo. El ojo derecho y la mano derecha representaban para los judíos los órganos más valiosos. Y lo que el Señor quiso enseñar a través de este pasaje es que no importa qué tan valioso pueda ser para ti algo o alguien, pero si eso te está llevando a fallar, a pecar contra Dios, debes estar dispuesto y dispuesta a quitarlo de tu vida. Amén. Eso es lo que el Señor quería enseñar. En segundo lugar, el Señor también mostró que quitar pecado de nuestra vida o evitar pecado de nuestra vida va a ser un acto que nos va a causar dolor, que no va a ser fácil, que no se va a hacer con pasividad, que no se va a hacer con ligereza, sino que va a necesitar que seamos radicales y que muchas veces nos va a costar dolor. El acto de cortar una mano, de sacar un ojo, ¿eso qué implica? Eso es un acto terriblemente doloroso. Pero recuerden, no estamos hablando de algo que deba ser literal, pero sí el Señor está hablando de que si queremos caminar en pureza, que si queremos salir del pecado o si queremos evitar caer en el pecado, vamos a tener que sacrificar cosas dolorosas en nuestras vidas. Por ejemplo, si tu problema es con lo que ves en las redes, que se presta tanto eso hoy en día, si se tiene que sacrificar redes, si se tiene que sacrificar una línea telefónica porque esa línea telefónica alguien ya la sabe y te envía mensajes y te está atentando, si hay que sacrificar eso, hay que hacerlo. ¿Sí? Si hay una amistad que te extiende el ala como para atraparte, pero es que es buen amigo, pero es que hemos sido buenos amigos desde la infancia, desde la niñez, y es que él es tan chévere, es que ella es tan chévere. Si hay que decirle no a esa amistad porque nos estamos sintiendo tentados, no hay que dudarlo ni que pensarlo dos veces, sino hay que hacerlo con firmeza y siendo radicales. Porque si no somos radicales y dejamos ahí eso nos va a trabajar hasta que finalmente nos va a derribar y nos va a tumbar. El pecado no es algo que se trata a la ligereza. El pecado se tiene que tratar con mucha determinación y con mucha firmeza, porque el pecado es abusivo, es destructivo. Él no viene preguntándote ¿quieres? Él viene con toda su furia para dañarte y para destruirte. Y por eso debe haber una actitud firme y radical en nosotros también. Y hay cosas que van a costar. Cambiar número de teléfono, quizás cambiar redes, quitar redes, quizás amistades que no son buenas, sino que son una tentación. Y podríamos mencionar muchas otras cosas. Cada uno de nosotros sabe por dónde se siente tentado. Cada uno debemos identificar por dónde está viniendo la tentación. ¿Por dónde me está acechando la tentación? Y cuando yo identifico por dónde me está llegando la tentación, por dónde me está acechando la tentación, ¿qué debo hacer inmediatamente con eso? Cortarlo.
Porque si yo no corto eso, voy a seguir alimentando y alimentando algo que finalmente me va a llevar a la destrucción. Pero miremos lo que el Señor dijo acá. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cuando nosotros no luchamos contra el pecado, vamos camino al infierno. Y el Señor lo dijo, no lo digo yo, el Señor Jesús lo dijo. Nosotros a veces podemos decir, sí, yo sé que tengo este asuntico ahí y algún día lo arreglo y algún día yo hago algo. Pero mire, cuando uno dice eso, yo quiero decirle algo. Cuando uno dice eso algún día, es porque todavía uno en su corazón no lo ha entendido ni lo quiere dejar. Porque cuando usted ha tenido un arrepentimiento sobre algo, usted no dice algún día, usted dice ya, porque usted ha entendido que eso está mal. Amén. Y eso es tan importante, de que el Señor nos está mostrando que debe ser algo que se debe hacer ¿cuándo? Ya. Porque si seguimos en eso, vamos rumbo ¿a dónde? Al infierno. Y podríamos decir, no, pero eso el Señor tiene misericordia. Claro, ya la ha tenido mucho tiempo con nosotros. Pero su misericordia también tiene un punto final. Y ahí comienza también su justicia y su ira. No esperemos traspasar el límite de la misericordia de Dios. Y yo creo que esto es tan importante de que lo veamos. Siempre la lucha contra el pecado es algo dolorosa, es algo que nos va a costar. Y yo creo que es algo que tristemente hoy en día no se nos enseña ni se nos predica casi, ¿no? Hoy en día quizás se nos dice, vive tranquilo, que la gracia y el amor de Dios están contigo y eso es todo lo que tú necesitas. Pero el Señor enseñó en este pasaje que la lucha contra el pecado requiere algo de nuestra parte. Mire que el Señor a quien le dijo, sácalo y échalo de ti. ¿Eso a quién le corresponde hacerlo? A nosotros. Dios no lo va a hacer por nosotros. Eso nos corresponde hacerlo nosotros con la ayuda y la gracia que Él ya nos ha dado en Cristo Jesús. Así que el Señor está diciendo que la lucha contra el pecado es algo doloroso, que nos va a costar. Claro que sí, pero nos va a costar más si no lo hacemos. ¿Sí? La lucha contra el pecado es algo doloroso y es algo que cuesta, pero nos va a costar más si no lo hacemos. Y lo que el Señor quiso enseñar aquí es que el alma es más importante que el cuerpo. Y nosotros muchas veces le damos más atención y le damos más cuidado al cuerpo y no a nuestra alma. Pero el Señor dijo acá, es más importante el alma que el cuerpo. Y no importa lo que tengamos que perder, perdámoslo, pero no perdamos nuestra alma. No importa lo que tengamos que perder, perdámoslo, pero no perdamos nuestra alma. Porque el pecado envía al infierno. Y eso no es un asunto que de pronto en unos casos sí, en otros no. Esa es el estándar de Dios para todos, sin excepción alguna. Así que el Señor está haciendo una invitación acá. Si tú no quieres caer en pecado, debes estar dispuesto a sacrificar. Cierto, cuando uno va por la calle y de pronto hay algo que llama la atención, hay que sacrificar, ¿qué? El seguir mirando.
porque se quiere seguir mirando, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer? Hay que sacrificar y decir, no, yo miro para otro lado, ¿cierto? Miro al cielo o miro a otro lado, pero no sigo mirando ahí. Cuesta, hermanos, eso cuesta. Pero si nosotros no lo hacemos, nos va a costar más, ¿sí? Nos va a costar mucho más si nosotros no lo hacemos. Finalmente dice el Señor, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es un asunto serio, hermano. Y creo que el Señor nos está mostrando aquí la clave para no caer, pero también nos está mostrando la clave para salir si hemos caído. Si hemos caído o si llegásemos a caer, el Señor nos está mostrando aquí la clave, y es cortar con todo aquello que alimente y que provoque ese pecado en nuestras vidas. Yo quiero invitarles para que nos coloquemos sobre nuestros pies.